Muy buenas tardes, ¿cómo están? Acá estamos nuevamente para compartir con ustedes un tema muy importante que sé que puede ayudar. Em, Sé que hay pocas personas que pueden perder la memoria tantos años como yo la perdí. Eh, Hoy también voy a tocar el tema de cuando muchas veces tenemos padres que son maltratadores psicológicos, narcisistas o psicópatas. ¿Qué sucede con nosotros? ¿Sí? Además de la pérdida de memoria mía y cómo la fui recuperando. Estos son los temas que hoy vamos a abordar. Voy a tratar de ser lo más simple que pueda, tratar de ser lo más clara que pueda para compartirlo con ustedes. Bien, arrancamos. Himalay Sianjli para ustedes servirles. Los saludo también, les doy las gracias por estar ahí como siempre. Gracias por compartir conmigo inquietudes, gracias por confiar en mí, tantos temas profundos y que tienen que ver con compartir todo lo que viví, ¿sí? Y decirles que es muy importante para mí poder oír a otras personas. Es maravilloso. Eso tiene muchísimo de valor para mí, ¿sí? Bien, hoy les voy a contar un poquito cómo es este tema de cuando son niños que viven en un entorno donde hay maltratadores y donde están pasando este tipo de temáticas de violencia dentro del hogar. Puede ser también que sean las mamás, pueden ser los papás, pueden ser ambos, o puede ser algún familiar que los dejamos en cuidado a los niños, ¿sí? Lamentablemente el niño empieza a ser súper hiperactivo. Además que los chicos son súper hiperactivos porque no pueden expresar lo que sienten. Esto lo aprendí hace muchos años y lo quiero compartir porque sé que es de aporte y mucha gente de todo tipo de personas escuchan mis audios, entonces mis videos, y está bueno tenerlo en cuenta esto. Hace muchos años leí un libro de psicología donde ponen el ejemplo de un gato y que dice que el ser humano es más o menos parecido. Eh, el contacto físico, el llamado de atención de un nene y sobre todo de un nene que no está recibiendo afecto claro, no está recibiendo una vida normal, que ya rompe los parámetros de la normalidad, que es muy amplia, que siempre lo digo. El chico busca, aunque sea, portarse mal para que le sigan pegando. El chico se porta mal porque es un contacto físico que al menos existe, aunque sea que no sabe diferenciar un nene que el contacto es bueno o es malo, pero me ven, me tocan, ¿eh? Tiene que ver con eso. Es muy triste todo esto, es profundo, a mí me duele compartir esto, me toca, no me es fácil hablar de estas cosas, me duele. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el comportamiento de muchos de mis hermanos y mío cuando yo era chica. Bien, les cuento que los chicos cuando tienen padres así se comportan de esta manera y son muy maltratados, incluso psicológicamente, que es lo mismo o peor el maltrato psicológico. Les voy a contar que si el padre le dice malas palabras al chico y el chico no tiene nombre, son diferentes malas palabras y el chico sabe que son dirigidas hacia él y el chico lo entiende y responde hacia eso también, ¿sí? Justamente porque papá me está mirando, mamá me está mirando, lo estoy haciendo, me están viendo. Esto lo quiero compartir. Les voy a contar que cuando los padres son muy crueles, cuando hay acontecimientos en los niños de diferentes edades, y esto empieza en una muy temprana etapa de que ellos empiezan a jugar 2, 3 años, que los padres ya son muy crueles y no tienen contemplación de nada con los niños. Y lo digo porque lo viví una y otra vez y además de ser sobreviviente de eso lo he visto también con el papá de mis hijos, la última expareja que tuve con el que viví violencia de género. Entonces les quiero contar que los chicos pierden la memoria, ¿sí? Esporádica, por años, los chicos pierden la memoria, se cortan esos acontecimientos, la mente necesita defenderse y corta esos acontecimientos. Si hay cosas que vos le preguntás,
Como en el caso que a mí me pasó de uno de mis hijos, le pregunté cosas y me dice, yo no me acuerdo. No me acuerdo que papá haya hecho eso. No, no, nunca vi eso de papá. Y hacerles preguntas hoy que son adultos, ¿sí? Entonces se cortan tramos de eso porque la mente se defiende para poder seguir subsistiendo. Tiene que ver con lo que yo viví, es lo mismo, a un grado quizás más alto, porque bueno, acá en el medio estaba yo, y entonces hay cosas que mis hijos han vivido al trabajar yo tanto y a veces no estar, han vivido esporádicamente con su papá y hay cosas que yo no las puedo saber, pero sí me doy cuenta, sí me di cuenta en su momento, sí planteé hablarlo con mis hijos, sí pedí por favor que el trato sea otro y los cuidaba lo más que podía cuando yo estaba. Sé que eso no alcanza y esto lo quiero compartir porque esto seguramente le pase a muchos padres, mamá o papá, que dejan los hijos con otra persona o con su pareja y su pareja es la violenta, ¿sí? No podemos tener un GPS para estar 24 horas ahí. Entonces, la verdad que les digo que se pone en juego la vida de nuestros hijos. Y si hay personas que tengan una pareja violenta o vivan en un entorno violento con una criatura, váyanse de ese lugar. Váyanse de ese lugar porque los chicos después sufren. Después viene el tema de las drogas, después viene el tema de un montón de cosas, no es solo la pérdida de memoria. Y lo digo porque lo pasé en mi vida, entonces esto lo quiero compartir de una manera clara. No sé cómo se recupera eso, no sé si es que hay profesionales que pueden trabajar y ahondar en eso para recuperar, pero son traumas y lo sé porque pasé 21 años sin memoria, ¿sí? 21 años sin saber quién era y ahora voy a arrancar con ese tema, habiendo compartido esto que va a servir para muchos padres, les voy a compartir lo que es vivir sin identidad de mi parte. Esto es experiencia propia, plena, que la quiero compartir. Lo conté creo que fue en el video anterior, por más que uno tenga guardado en el inconsciente las cosas y no se acuerda, cuando perdés la memoria, hay algo en tu intuición, en tu sentir que tenés miedo. El miedo se agiganta de una manera enorme a todo. Y ahora les voy a contar cómo fue cuando recuperé la memoria en primera instancia. Bien, viene un día mi hermano después de 3 meses que me había mudado, me cuenta lo de la violación de su hijo. Me encierro en el baño, me pongo a llorar y empecé a tener un sentimiento de que eso estaba pasando conmigo, que algo pasaba conmigo. Y yo lo volqué a eso de decir, bueno, es mi sobrino, es el que más quiero, ¿cómo lo van a tocar? Se me repetían una y otra vez las palabras de mi hermano en la mente y la verdad que no fue fácil. No fue fácil porque a la vez que me estaba pasando esto en el baño y yo estaba impactadísima con la noticia, se estaban levantando mis hijos. Era un día de semana y mis hijos se estaban levantando como un día cualquiera para ir al colegio, para empezar el día más tarde y todo lo demás. La verdad que no me fue fácil disimular, me descompuse ese día y ahí empezó el caos para mí. Empezó el sobrevivir de una manera terrible porque era consciente que estaban mis hijos enfrente mío. Entonces, si yo quería llorar, no tenía derecho a llorar. Si yo quería hacer algo conmigo, no tenía derecho a hacer nada. Ni siquiera tenía espacios casi para pensar. Empecé a levantarme a las madrugadas porque no dormía. Ahí es donde empiezo a escribir, donde empiezo a agarrar los cuadernitos y empiezo a escribir, a escribir y a escribir. Empieza a cambiar mi personalidad, casi yo no me daba cuenta, trataba de disimular todo el tiempo delante de mis hijos, trataba de pasar más tiempo con ellos lo más que pudiera, de tener momentos condensados donde ellos estuvieran bien conmigo y yo darles lo mejor de mí, porque tenía miedo de mi vida, tenía miedo de morirme, estaba con ataques de pánico y no sabía porque nunca había pasado de ataques de pánico. También contarles que fueron casi 3 meses, los primeros 3 meses que empecé a casi no dormir nada a la noche.
es donde empiezan los ataques de pánico muy fuerte, es donde me manché toda la cara como si fuera que tuve un embarazo, no sé, y nunca me había pasado, ni siquiera en un embarazo, ¿sí? Me empecé a hacer estudios de todo tipo y descubren que es una vena que se me dispara cada vez que tengo como un momento muy alto de estrés, donde hasta puede derivar en un paro cardíaco, alguna vez me lo dijeron. Y se me manchan las axilas, eso es algo incluso de hoy todavía. Y contarles que, bueno, en las noches es cuando los recuerdos no me dejaban dormir porque aparecían como flash. ¿Vieron cuando uno ve una película y ves una película tan impactante que te quedan imágenes y salís del cine y por ahí estás como hasta el otro día y te aparecen esos flash en la mente? Bueno, así recuperé mi memoria día tras día y fue muy, muy, muy terrible porque el grueso de mi memoria cuando la recupero fue en el escribir. ¿Qué me pasó? Que esto de escribir empezó a salvarme la vida. Yo no sabía qué iba a hacer con eso, pero sí sabía que lo escribía y que lo estaba volcando y que lo estaba volcando y lo estaba volcando y sentía que eso me quitaba como adoquines del cuerpo, ¿sí? Y voy a contar también un poco mi personalidad, aunque a veces no queda bien hablar sobre uno mismo, pero lo tengo que hacer. Nunca fui una persona rencorosa, mala, ni odiosa. Nunca. Es raro que creo que en toda mi vida, de los 54 años que tengo, creo que hubo una sola persona que una vez vi que apenas la conocí me cayó mal y no sabía por qué. Y fue una pavada porque eh, nunca me hizo nada la persona, pero bueno, a mí no me caía bien. Pero nunca fui odiosa, nunca fui una persona de hacerle maldad a nadie. Y entonces todas esas cosas a mí me, me atravesaron, todo mi pasado me atravesó de una manera en la que me rompió en las fibras más profundas. Y me daba cuenta que me empezaba a desgastar, que vivía cansada, que lo único que me daba como un poco de aliento era escribir, ver a mis hijos sonreír. Trabajar y traer dinero me significaba por primera vez, porque me costó muchos años, eh, tener libertad económica. Empecé a tener ahí la libertad económica mía pura, donde pude mantener yo sola a mis hijos, porque en algún momento también viví de planes, de cuando se daban la leche por los barrios en el 2001. Eh, Pasaron muchas cosas en mi vida, entonces me sentía feliz por pequeños espacios muy chiquititos donde veía bien a mis hijos, era feliz por poderles comprar un buen par de zapatillas, era feliz por poderles brindar la ropa, la comida de todos los días, el amparo. Eh, en ese año por primera vez eh, empecé a comprarle muebles a mis hijos porque casi no teníamos. Había pasado de estar en un barrio muy bajo con la ayuda de un matrimonio, poder pagar un alquiler, que ellos nos salieron de garante por el trabajo de mi expareja, ¿sí? A él le dan esa posibilidad, nos salen de garantes, nos mudamos y nos fuimos a vivir a Morón. Cuando nos vamos a vivir a Morón, de salir de los suburbios, de salir de los barrios muy bajos, de donde mis hijos vivían en el barro absolutamente, y yo ya tenía una casa ahí, pero la verdad que no podíamos vivir más ahí. Yo quería una vida mejor y me lanzo a trabajar, renuncié al plan que tenía, que me daban cada 2, 3 meses, no me acuerdo bien. Y me lanzo a trabajar y a la par es que pasa esto, ¿no? Con la mudanza viene mi hermano, me cuenta, empiezo a recuperar la memoria, me pongo a escribir. En todo esto yo también vivía esta historia de la violencia de género continuaba, pero había mermado muchísimo en esa época porque yo ya estaba separándome prácticamente, ya venían muchos quiebres entre nosotros, él ya tenía claro que yo me quería separar y él empezó como a ganar lugar y cuando vio que empecé a escribir y cuando vio que yo empecé a tener temas, como que bajó las aguas, pero siempre estaba ese control ahí.
Eh, Empezó a recrudecer cuando termino de hacer mi catarsis en el 2008, que decido un día tener terapia y le dije que iba a acudir a terapia y que él no lo veía necesario. Y acá estamos, desde esa vez que decidí tomar mi vida. Fue un sobrevivir también porque ahí él se volvió más cruel. Pero de todas maneras seguí adelante con todo, con mi libro, con mis cosas, con ir para adelante, con poder seguir ese ritmo que había tomado de terapia y de seguir escribiendo lo mío. Había hecho una catarsis cruda de todo lo que había vivido, lo que recordaba lo volcaba y después lo empecé a ordenar. Y cuando fui a terapia le dije a mi psicólogo que había tomado la decisión de que eso era mi libro y ahí tomé la decisión de que lo iba a publicar. No sabía cómo, les digo la verdad. Em, la verdad que fue bastante crudo todo, fue difícil, me volví gris, me volví solitaria y fue muy crudo para mí poder volcar todo eso porque lo tuve que volver a revivir. No eran solo los recuerdos, era escribirlo. Escribirlo fue muy duro. Como fue tan duro también en el 2009 que empiezo a programar para volcarlo, para ya buscar editorial, empecé a moverme en todas esas pequeños detalles que convierte un libro que es un largo camino y la parte legal porque tiene todo un libro, una biografía como la mía. Em, Empecé a tener cada vez más libertad interior, pero con mucho miedo. Y les voy a decir que ese año y medio que tardé más o menos en hacer la catarsis, fue tremendo porque yo salía, por ejemplo, a un supermercado con mis hijos y tenía miedo, miedo a todo. O sea, hasta el día de hoy me quedó, desde que recuperé la memoria, de que si alguien se acerca a mí por la espalda o de costado corriendo, que me pasa a veces esperando un colectivo, alguien está corriendo y se acerca a la parada de colectivo y pegar el salto, ¿no? Y a veces grito. Cuento esto porque es una verdad con la que vivo hoy todavía. Em, Así que decirles que recuperar la memoria para una persona no es fácil y yo lo sintetizo en palabras, pero esto tardó años. Tardé años en tratar de ir por la calle tranquila, sin tener miedo de que me asalten. ¿Vieron esa sensación que uno a veces tiene cuando ya ves que, por ejemplo, ¿no? Porque es la misma sensación que yo he tenido durante años. ¿Vieron cuando ustedes ven que alguien viene a asaltarlos y bueno, ya el asalto es inevitable y está ahí presente? Ese instante en que se te desarma el cuerpo, que empezás, el corazón se te sale por la boca. Bueno, he vivido así muchos años. Por eso más de una vez no sé cómo estoy viva, no sé cómo mi cuerpo responde, no sé cómo sigo adelante. Em, y esto de dormir con el enemigo en casa es, es muy impactante, es muy terrible. Yo he llegado a dormir en mi cama matrimonial con almohadas en el medio, porque la separación estaba, pero era muy difícil para que se vaya. Amenazas, decirme que va a matar a mis hijos con arsénico. Estoy diciendo verdades, verdades y salgo a decirlas porque sé que muchas mujeres viven esto en silencio. Sé que muchos hombres también viven esto en silencio y mi respeto para ellos. He escuchado historias de gente que me dice, hombres, yo fui a denunciar y se me... Mejor que lo dejemos acá. Entonces, por el hecho de que es hombre, tiene que soportar cualquier cosa y tiene que fingir que él es más fuerte y que a él no le pasan estas cosas. Esta es la sociedad en la que vivimos y donde yo me pregunto, ¿hasta cuándo van a pasar estas cosas? ¿Hasta cuándo va a pasar que si a un niño se lo toca, sabiendo que es un delito tocar a un niño, de la manera que sea, psicológicamente, que lo golpean
Un niño que no tiene paz, un niño que no tiene vida, un niño que no tiene derechos, un niño que se lo maltrata dentro de la casa. Entre cuatro paredes un chico está atrapado en el sótano del infierno. Porque no hay nadie que se digne a defender a estos niños. Y lo digo porque yo denuncié cosas por mis hermanas. Lo digo porque yo he pedido ayuda. Lo digo porque la sociedad entera, cuando ve este tipo de cosas, aún hoy todavía, la mayoría no participa, porque nadie nos ampara. No hay en este momento leyes serias para este tipo de cosas. Las leyes serias son rápidas también. Bueno, es algo que en Argentina no existe. Yo tengo un hijo de 33 años que desde los 18 años, él también, porque cambiaron algunas leyes, en el transcurso de pedido de alimento de él termina haciéndole el juicio a su papá y es el día de hoy que jamás se pasó mantención. Tengo un hijo que le adulteraron la identidad dentro del sistema, con el sistema, mi ignorancia y todas las cosas. Y lo voy a hablar en otro video y se lo voy a contar en detalle. Por eso cuando a mí me preguntan, digo que el desarrollo personal es todo el desarrollo personal. Es información, es elección, es poder respirar, es poder levantarte y mirar hacia dónde querés caminar, es poder ser digno. Creo en la dignidad de las personas, creo en la dignidad de las personas, creo en la dignidad de las personas. Creo en que no necesitamos que alguien nos diga qué nos pertenece y qué no nos pertenece. Somos todos iguales, no importa el rango social, no importa la historia que tengas, no importa cómo te llames, somos todos iguales. Y hay una mala noticia para todos, a todos nos espera la muerte. A todos nacemos y nos espera la muerte. Entonces, comprendiendo todo eso es que salí a decir toda mi verdad, que no me pienso guardar nada. Sabiendo todo eso es que me atrevo a decir que el sistema de lo que son un montón de leyes, la protección a los niños no existe, porque en mí está claro que no existe. Cuando yo tenía 13 años, y esto lo voy a dejar claro, alguien hizo una denuncia de los vecinos cuando yo tenía 13 años. Y es ahí cuando me empiezan a dejar de violar. Es cuando las mujeres, las dos mujeres, se separan y viven una en Liniers y otra en Ramos Mejía. Es cuando empiezan a hacer de cuenta que no pasó nada. Y no sé cómo saltearon esa situación legal. La verdad que no sé. Pero que la denuncia estuvo. Son un montón de cosas. Y todo ese proceso lo pasé sola, no es que me fui a un psicólogo. Después fui al psicólogo. Después empiezo a enfrentar otro tipo de vida, después empiezo a sentirme peor. Tuve muchos subes y bajas. Tiene que ver también con esto de que si ustedes miran mi canal, se abrió cuando lancé mi libro. Intenté hacer todos estos aportes hace más de un año atrás. No pude. Mi psiquis tiene su tiempo. Hoy estoy plena, hoy sé quién soy, hoy estoy a full, hoy puedo decir estoy al 100. Estuve muy bajo antes, no, estuve en un 70, un 60, un 90. En el medio de todo esto perdí uno de mis hijos que no está más conmigo, que ya no me hablo más con él, que es quien no se acuerda de muchas cosas de su niñez. Entonces, a mí me parece que hay muchos responsables. Hay muchos responsables.
los primeros responsables. Si yo vengo de una familia normal, traigo hijos y hago daño, soy esa persona. Pero en mi caso, creo que lo mío es un milagro y mi responsabilidad la estoy volcando acá, en esto, en lo que doy, en lo que soy. Le hago frente a todo. Y sostuve a mis hijos todo lo que pude y les di todo y más de lo que ustedes se puedan imaginar. De no tener nada, mis hijos hoy tienen una vida, cada uno, no importa lo que haya pasado, cada uno tiene una vida. Han estudiado, son alguien, a su manera, son gente de bien. Quiere decir que lo hice bien. Sin herramientas, sin ayuda de nadie. Me parece súper injusto. Me parece injusto que yo tenga que tener dos identidades. La de mi libro, Himalaya Sianchli, y la otra, de mi DNI. Me parece injusto que este es un país que no protege a los niños dentro de cuatro paredes. No hay protección para los niños dentro de las cuatro paredes. Claro, pero después aparece un niño que, no sé, está internado agonizando en el hospital o que lo mataron los padres, o noticias como las que vemos a veces, y nos asombramos. Pero la prevención es la clave. Que sepa un adulto, ¿sí? Que sepa un adulto que no puede tocar un chico. Que si lo toca, bueno, que haya represalias legales y de todo tipo donde esa persona no puede acercarse más a una criatura. Un padre violento no tiene derecho a acercarse a su hijo. Y no hagamos oídos sordos, porque tenemos un montón de profesionales y cuando se hace una denuncia participan psicopedagogos y personas importantes. Esas personas tienen el poder de decir que el papá no tiene por qué ver más a esa criatura, por lo menos hasta que el chico sea grande y lo decida por sí mismo. ¿Qué hacemos dejando criaturas en manos de estos monstruos? ¿Qué clase de sociedad vamos a tener si esto está pasando? ¿Qué clase de sociedad vamos a tener si tenemos mamás que no pueden denunciar porque les da miedo que las maten? ¿Qué clase de sociedad vamos a tener si le mostramos las mamás a los hijos que somos cobardes? O los papás, porque también hay mujeres violentas. Y voy a dejar algo bien claro porque hace un tiempo atrás, hace casi 2 años, alguien sabiendo de mi historia, leyendo mi libro, que no voy a nombrar quién es, vino y me quiso hablar de violencia de género. Les voy a decir la verdad. La violencia más grande que yo recibí, la recibí de una mujer, de la que se dice mi mamá. Es la peor violencia. La vi torturar a mis hermanos, me torturó a mí. Nos hacía cosas re raras, hacía rituales con nosotros, hasta desnudos. Entonces, a mí no me vengan con que el hombre es violento. Y tengo 4 hijos varones. De esos 4 hijos varones, yo pongo las manos en el fuego por los 4, que ninguno de ellos tocaría a una mujer. Yo sé muy bien quiénes son mis hijos, porque los eduqué con el amor hacia la mujer. Los eduqué con amor hacia ellos mismos. Entonces, al varón, yo también le rindo mis respetos. Porque no importa si sos hombre o sos mujer, cuando te toca esta desgracia de perder la memoria como a mí, cuando te toca la desgracia de vivir en la cruel vida tirado a la basura, porque eso es lo que hicieron conmigo. Me tiraron a la deriva de la parte de la basura de la vida, porque la vida tiene cosas maravillosas. Pero yo viví la resaca, lo peor, y el olvido. Y así hay muchas personas que no tienen el rango alto de todo el combo de las cosas que yo viví. Pérdida de memoria a 21 años, que me calle en la boca, nací en cautiverio, no sé quién es mi padre. Me robaron la identidad, me robaron la niñez, me explotaron de niña, me violaron, me hicieron de todo. Acá estoy. No me siento un experimento como mucha gente me mira y yo me doy cuenta, porque hasta me lo han dicho. Si me creen, no me creen, me da igual. Es la verdad. Y sobre la verdad no hay nada.
No hay nada, no existe nada sobre la verdad. Recuperar la memoria no es fácil. No tener odio no es fácil. Elegirme a mí antes que al odio no es fácil. Pero no me elijo porque yo soy lo mejor, me elijo porque es la única forma que hay de vivir. Me elijo porque es la única manera en que yo puedo ser un buen ejemplo para mis 4 hijos. Y tengo esa tarea, a mí me cabe la responsabilidad porque esto funciona. No me pregunten cómo, porque ni siquiera yo me lo explico. ¿Y saben qué? Y lo voy a decir de corazón. Muy poco tiempo me miré con lástima. Después yo dije, esta historia la voy a escribir. Esta historia la voy a publicar. Esta historia la voy a publicar. Y está en mi libro. Ahí está mi libro. Lágrimas talladas en el alma. Y ese título vino por inspiración. No estoy sola. No estoy sola. Dios está conmigo. No importa lo que hagan los humanos. Y acá sí, lo iba a dejar para otro video, pero lo voy a contar. Mi apellido del DNI, perdida la memoria. El primer papá de mis hijos, de mis 2 hijos primeros, no los reconoce al segundo. Al primero lo reconoció, al segundo no. ¿Por qué? No lo sé, no me interesa. No es el caso, a nadie le importa mi opinión ni nada. Se trata de un chico sin identidad. ¿Qué le ponen? Mi apellido del DNI. Ese apellido es de la persona que a mí me violó durante toda mi infancia. Y yo no había recuperado todavía la memoria cuando eso pasó. Mi hijo tenía 6 años, caigo en un juzgado, jamás había tenido un DNI, porque el papá decidió, y la ley decía, que si el papá quería reconocerlo tenía que venir al registro. Lo fui a buscar un montón de veces. Lo encontré 2 veces en la calle, en algún lugar que yo sabía que él andaba, lo encontré. Le pedí que lo haga, nunca lo hizo. Terminamos en un juicio de ADN. ¿Pero qué? Primero le pusieron mi apellido de mi DNI. ¿Ustedes tienen idea de lo que significó eso para mí cuando yo recupero la memoria? Inmediatamente le dije a mi hijo, te vas a hacer el apellido de tu papá, no importa que si él te quiere, si no te quiere, si lo ves, si no lo ves, te vas a hacer eso, porque es tu apellido, vos venís de un papá y de una mamá, esa es tu identidad. Y me costó años. ¿No me creen? Les voy a contar. Mi hijo tiene 32 años y tiene número de DNI 43 millones. El que no me crea, el que no crea mi historia, que se pare frente a mí y que me pida papeles. Tengo un montón de papeles. Papeles de mi divorcio, papeles de denuncia de género para esta persona que pasé 18 años, papeles del expediente de mi hijo con 43 millones en su DNI. Es una vergüenza. Cuando yo sí me presenté con mi hijo un montón de veces y dije, no importa, no pueden, no, porque usted es casada con el Señor y el Señor tiene que venir a reconocer a su hijo. Yo era un ignorante, era una bruta, tenía 23 años. Apenas sabía cargar a mi hijo nada más. Era un ignorante. Vaya, búsquelo y tráigalo, que él firme y ahí le hacemos el DNI. 6 años, hasta que cae en el colegio mi hijo. Cuando mi hijo cae en el colegio es el que hace hincapié para que me tome el juzgado y le hagan un documento a mi hijo. Tengo que contar estas cosas porque es la única manera que en este país algún día alguien o algunas personas lo tomen en serio. Y no es el único caso el de mi hijo, ¿eh? Está el mío. Y quién sabe cuántos casos andan por ahí dando vueltas. Y he escuchado un montón recorriendo pasillos, recorriendo juzgados. Y ahora lo voy a volver a repetir y lo siento mucho a quien le guste y a quien no le guste. Pero me callaron la boca un montón de veces y con mi libro también. Y esta vez no va a pasar. No creo en la justicia de las personas. No creo en eso. No creo en eso. ¿Qué se creen que mi hijo no tiene traumas?
porque hay una familia atrás también. Hay una familia atrás del papá de mi hijo que avaló todo eso. No es solamente esa persona. Y detrás de eso hay todo un país, todo un sistema que hace este tipo de cosas. Que esto se pueda avalar. Hay mucho para trabajar en Argentina, hay mucho para trabajar en los sobrevivientes, hay mucho para trabajar en la identidad, hay mucho para hacer y lo único que puedo hacer de mi parte, porque es la fuerza que tengo, es compartir. Esto es lo que voy a seguir haciendo, voy a seguir compartiendo. Si alguien quiere comunicarse conmigo, si alguien quiere ver si es verdad, que me pidan papeles. Se los presento todos, igual que mi partida de nacimiento. Nacida en 1970, reconocida en 1980. Y también quiero decir que me parece injusto y que no me voy a callar de esto, de que la justicia funcione en los tiempos de años de papeles y de tiempos de juzgado, o porque alguien lo dictamina. Hay que ser consciente y si una persona toca a un chico, esa persona, y se le comprueba, esa persona tiene que estar totalmente separada de la sociedad y tiene que tener su merecimiento. Si alguien roba la identidad de una persona, porque solo yo sé lo que es, y por eso me duele doblemente lo de mi hijo, yo sé lo que es saber quién no soy, porque vas buscando quién será mi papá. Y si hay un montón de gente por la calle y sos un niño, como cuando yo tenía 14 años y me enteré que no tenía papá, y yo decía, capaz que viajo en el colectivo y me encuentro con un hombre y está sentado ahí, es mi papá y yo no lo sé. ¿Quién soy? ¿Quién me ampara? Entonces, simplemente lo voy a dejar acá. Les agradezco enormemente por estar. Quizás fue extenso, pero soy realista y estoy contando cosas que son verdad. Y vivir todos los días con estas cosas y escuchar que sigue repitiéndose y ver cómo se hace la mirada hacia otro lado de los detalles sobre los niños, que después se convierten en adultos con mi historia, que encima tenés hijos, que hay que vivir con esto. Porque lo voy a volver a repetir y siempre que sea necesario. Me cabe la responsabilidad, pero no solo de aportar, me cabe la responsabilidad de ser madre, me cabe la responsabilidad de dar el ejemplo. Los amo con el alma, nos vemos en la próxima y Malaysian Chli.